Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar acerca del primer civilismo, tema 16 del curso de Historia del Perú. El civilismo, en este caso, va a estar dirigido por ¿quién? Ahí tenemos la imagen, por Manuel Pardo y Lavalle. Surgió como una acción frente a ¿quién? A los militares, el cual los militares fracasaron en el manejo del Perú desde sus principios republicanos. Lamentablemente, el presidente Pardo y Lavalle tampoco pudo reflotar al Perú, ya que atravesábamos por una situación de crisis y el Perú, a pesar de la coyuntura desfavorable, tuvo que afrontar después de algunos años la guerra con quién? La guerra contra Chile, involucrándose por una innecesaria mediación ante un país que tenía ambiciones sobre nuestras riquezas salitreras. Así que ahora hablaremos acerca de las principales obras que realizó Pardo y Lavalle en este gobierno llamado el gobierno del Partido Civil. A ver, observamos ahí la imagen. No, pues creo que ya la mayoría lo ha podido reconocer. Entonces hablaremos acerca de quién, del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que va desde el año de 1872 a 1876. Iniciaremos hablando acerca del aspecto político. Con Pardo y sus seguidores en el poder, se abre una nueva etapa en la vida política del Perú. Los civilistas van a desplazar a los militares en la dirección del país. El Partido Civil fue el primero de los muchos partidos políticos que nos gobernarán, estando en este caso formado en su mayoría por quién, pues ahí tenemos por los llamados hacendados, los consignatarios y profesionales liberales, y en menor proporción por artesanos y militares. Poseía un programa de gobierno que buscaba convertir al Perú en un país moderno. Pardo inició su gobierno en medio de una inmensa popularidad, con un Congreso en donde la mayoría era civilista y dispuesto a alcanzar los fines que Pardo resumía en la siguiente forma, en una frase característica de su gobierno. Era llamado la República Práctica o también la República de la Verdad. Con respecto al aspecto económico, ¿qué podemos decir nosotros acerca del aspecto económico? Pues al ingresar al poder, Pardo constató la situación de la hacienda pública. El estado del fisco era calamitoso. Había una gran cantidad de déficit en el presupuesto de la República. A esto, Pardo, debido a esos inconvenientes, Pardo tomó diversas medidas. En principio, estableció una política de austeridad fiscal y la reducción del gasto público. Además, interrumpió la construcción de nuevas obras públicas, porque el Estado no tenía dinero para poder solventar esos gastos. Del mismo modo, Pardo consideró necesario que el Estado participara activamente de los beneficios del salitre. Por ello, va a establecer lo que viene a ser el llamado estancamiento. ¿De qué? El estancamiento o el estanco del salitre. ¿Y en qué consiste el estanco del salitre? Pues la ley del estanco consiste en buscar, en este caso, controlar la producción, en este caso, la producción del salitre, asumiendo el Estado la venta de este, ¿no? La venta del salitre en el extranjero. O sea, el Estado se encargaría de todos los trámites de la venta del salitre. Así, de esa manera, se buscaba regular la venta y evitar la caída de los precios de este producto. Pero la venta del guano recuerda, que era controlada por la Casa Dreyfus, por lo que esta medida tuvo ciertos efectos que podríamos decir parciales. Otra de las obras que va a realizar Pardo durante su gobierno va a ser la estatización de los salitres. ¿En qué consistía? Pues ya sabes en qué consiste la llamada estatización. La expropiación de los yacimientos, es decir, en palabras muy sencillas, la nacionalización del salitre, apareciendo de esa manera más tarde la llamada Compañía Nacional del Salitre, cuyo presidente era Francisco García Calderón y su secretario Luis Benjamín Cisneros, ambos vinculados al Partido Civil. El Banco, la Providencia, logró el control de esta. Los efectos de esta ley
se implementaron a lo largo del gobierno de Mariano Ignacio Prado y afectó a salitreros chilenos e ingleses, generando así un conflicto de interés entre el Estado peruano y chileno. Entonces, en eso consiste la llamada estatización, la nacionalización del salitre. Entonces, el estanco del salitre y la estatización forman parte del aspecto económico. Luego tenemos el aspecto educativo. Para fomentar la educación, en este caso en nuestro país, se promulga el Reglamento de Instrucción Pública en el año de 1876, por la cual se estableció el primer grado de primaria gratuito y obligatorio. Las escuelas pasaron a ser administradas por las municipalidades. A esto se suma la fundación de la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, la Escuela Superior de Agricultura, la Sociedad de Bellas Artes. Fueron publicadas además las obras de Ricardo Palma y Antonio Raimondi. Ahora hablaremos acerca del aspecto internacional del gobierno de Pardo. ¿Qué características o qué puntos importantes nosotros podemos mencionar? Pues durante su gobierno se firma el Tratado de Alianza Defensivo con Bolivia, el 6 de febrero, en este caso de 1873. El objetivo, en este caso de Pardo, era establecer un sistema de alianza con pretensiones de Chile, pero eso también se buscó incluir ¿a quién? A Argentina en este tratado. El Congreso argentino lo aprobó en diputados, pero no en senadores. A decir, en este caso, del historiador Nelson Manrique, el Perú tuvo que firmar el tratado con Bolivia, ya que Chile buscó poner a Bolivia en nuestra contra, en este caso quería que en este caso Bolivia, ¿no?, que tenga cierta enemistad con nosotros. Debido a ese caso, ese incidente, es que Perú decide firmar este tratado defensivo que más adelante nos va a traer un conflicto con el país vecino de Chile. Entonces, además de eso, nosotros podemos también mencionar otras medidas complementarias durante el gobierno de Pardo. Por ejemplo, durante su gobierno también se va a fomentar la inmigración europea. Llegaron aproximadamente 3.000 inmigrantes europeos, en su mayoría fueron enviados a colonizar la región de Chanchamayo, en la ceja de la selva, donde refundaron la ciudad de La Merced en el año de 1874. También se impulsó la inmigración asiática para beneficiar la agricultura costeña. En el año de 1876 se realizó el Censo General de la República. El primer hecho de manera técnica fue hasta la población era solo calculada. Este censo arrojó que la población peruana había aproximadamente 2.704.998 habitantes. Además, podemos indicar que durante su gobierno también se va a dar una crisis interna, pues Pardo inició su gobierno en medio de una inmensa popularidad, recuerdo lo que les dije anteriormente. Sin embargo, esto fue disminuyendo paulatinamente debido a la crisis económica que se fue agravando hasta afectar directamente a la población, por la paralización parcial de las obras públicas y el desempleo consiguiente, y sobre todo el alza de los productos de primera necesidad. Una de las rebeliones incluso más importantes que tuvo que soportar Pardo fue la del caudillo civil Nicolás de Piérola, el que fuera ministro de Hacienda de Balta. Tras un estadio en Europa, Piérola pasó a Chile, donde organizó una revolución contra Pardo. Zarpó hacia el Perú en una pequeña embarcación llamada el Talismán, en el año de 1874. En plena travesía fue nombrado jefe supremo provisorio. Se dirigió primero a Pacasmayo, logrando eludir a la flota peruana. Posteriormente desembarcó en Hilo, ocupó Moquegua y planeó para Arequipa, pero fuerzas procedentes de Lima lo derrotaron en Los Ángeles. Así finalizó la llamada expedición del Talismán, liderada ¿por quién? Por Nicolás de Piérola, tenía el apelativo del Califa. Ahora hablaremos acerca de quién. A ver, observa la imagen. ¿Quién es este personaje? Muy bien. Hablaremos acerca del segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado.
se va a dar en el año de 1876 a 1879. Pues, en este caso, ¿qué sucesos importantes se van a dar? Ahora lo vas a conocer. A Mariano Ignacio Prado le tocó gobernar en un momento más grave de nuestra vida. El Perú se deslizaba por por desempeñadores. El Perú se encontraba en este caso en bancarrota. Chile, sobre todo teníamos a Chile pisándonos los talones. Nosotros estábamos ya listos para que Chile nos ataque. En este caso, Chile ya estaba preparado. Chile buscaba un incidente para poder atacarnos, un pretexto para poder atacarnos. Entonces, nosotros ya sabíamos lo que se venía a venir. Debido al agravamiento de la crisis económica, Pardo, al comenzar su gobierno, estableció el impuesto a las minas y contribución a particulares. Se buscó un nuevo préstamo. ¿De quién? ¿De quién? De Inglaterra. Pero este no nos quiso otorgar porque nuestro país estaba insolvente. No teníamos con qué pagar esa deuda o ese préstamo. A la crisis, además a ello, tenemos que agregar la crisis fiscal. Se sumó además también la crisis fiscal que se dio, se suma la política debido a que vivió un clima de desorden totalmente político. O sea, teníamos otros problemas de crisis fiscal y también teníamos un problema o un desorden político. Por un lado, había mencionado anteriormente, teníamos también la sublevación de Piérola, que ya se había sublevado 26 veces durante el gobierno, en este caso de quién, de Pardo, según Paul Gutenberg. Luego del asesinato de Manuel Pardo a manos de militares descontentos, liderados por Melchor Montoya, el estallido de la guerra con Chile en abril de 1879 hizo agravar de esa manera nuestra situación política, porque agarró al Perú en crisis, no teníamos dinero, no teníamos absolutamente nada, ni siquiera podíamos prestarnos dinero al extranjero porque éramos considerados un país insolvente, o sea, capaz de pagar esa deuda. Y bueno, como tú sabes, se va a dar, recuerda que habíamos estudiado la guerra en este caso la guerra por el guano, cuando España quiso que nosotros nos convirtiéramos otra vez en su colonia. Además de ello, tenemos que sumar aquí otra guerra más, pues la guerra del Salitre. Este hecho fue uno de los más trágicos y de los más estudiados por la historiografía peruana. El Perú, como Estado republicano, ha sostenido varias guerras. Sin embargo, esta es la guerra más estudiada y de la que vamos a hablar posteriormente. Si se trata de pérdida de territorios, el Perú ha perdido más territorios con Colombia y Brasil. El problema radica en que esta guerra no solo fue la más prolongada de todas, sino que el país agresor se convirtió en invasor ocupando el territorio peruano. Además de eso, analizando los efectos sociales y económicos, la guerra afectó directamente los intereses de la élite al perder el control del salitre y con ello la esperanza de sustituir al perdido guano. Sus intereses comerciales, además de la agroindustria que impulsaba en la costa norte, a su vez nosotros tenemos que ver que al iniciarse esta guerra, la élite volvió a mostrar la defensa de sus intereses particulares al momento del financiamiento defendiendo la emisión de papel moneda, lo que afecta a los sectores populares, además de negarse a la aprobación a través del Congreso Civilista de la imposición de un impuesto a la exportación del azúcar y la renta. Entonces, todo esto, sumado también a los antecedentes que sucedía en Europa, producto de la segunda revolución industrial, va a originar aquí en el Perú la llamada guerra del salitre o la guerra del Pacífico, la guerra entre Perú y Chile. De este tema hablaremos en la siguiente clase. Jóvenes, eso sería todo. Espero que la clase haya sido de su agrado. Repasa tu libro relacionado al tema que hemos hablado hoy día y nos vemos en la tarde. Muchas gracias. Cuídate.